Hola, muy buenas noches, amigas y amigos. Ahora el tema de hoy, pues, es algo que todos los seres humanos vamos a tener que dar ese paso trascendental al más allá. ¿Qué hacer cuando una persona abandona este mundo? Y los familiares, ¿qué tienen que hacer para que puedan hacer uso de esos bienes que eran propiedad de la persona del difunto? En este caso, mire, las sucesiones se pueden hacer a través de un notario público o a través del Poder Judicial. Si es a través del Poder Judicial, se acude ante un juez de lo familiar. En ambos casos, lo primero que se tiene que hacer es, si esa persona, el interesado, acude con el juez, pedir que se gire un oficio al Archivo General de Notarías, al Archivo Judicial y al Registro Público para ver si la persona que partió de este mundo dejó alguna disposición testamentaria, como puede ser un testamento hológrafo, un testamento público cerrado, un testamento público abierto. En fin, vamos a ver si fue militar, por ejemplo, hay un testamento que se llama el testamento militar, hay un testamento marítimo, pero generalmente en la población se habla de un testamento público hológrafo o testamento público abierto o testamento público cerrado, en donde el testador declara su última voluntad de cómo quiere que se repartan sus bienes y a quiénes van a designar como herederos o legatarios y quién va a ser el albacea que lo va a representar legalmente después de sucedido el acontecimiento del deceso. Ahora bien, vamos a tomar en cuenta, primero, si ya una vez que se presenta la demanda ante el juez de lo familiar, o en su caso ante el notario, en ambos casos se va a girar un oficio a esas dependencias de gobierno que ya habíamos platicado. Si resulta positivo que la existencia de ese testamento, entonces quedará la sucesión como sucesión testamentaria, en la que los designados en el testamento van a ser las únicas personas que van a poder tener derecho a heredar, independientemente de que pueda haber ahí alguna inconformidad o se pueda pedir su nulidad, pero ese ya es otro tema que podemos tratarlo posteriormente. Ahorita nada más vamos a platicar lo que es una sucesión desde el punto de vista sin controversia, donde los herederos y legatarios y designados como albacea, tutores o curadores, dependiendo del caso, no tienen ninguna controversia. Aceptan el testamento. Si no hay disposición testamentaria, entonces se abre lo que se llama una sucesión ab intestato, o sea, una sucesión intestamentaria, donde todos los herederos van a poder heredar hasta el 4º grado, donde los familiares más cercanos excluyen a los más lejanos. ¿A qué es esto? Si el autor de la sucesión tuvo hijos, tuvo esposa, esos son los de 1er grado. En caso de que falleciese alguno de sus hijos, entonces ya viene las sucesiones por estirpe. Primero son por cabeza, luego son por estirpe, o sea, son las sucesiones que se van dando entre los familiares, ¿no? Los nietos, etcétera, ¿no? En caso de que esa persona no tuviera hijos, esposa, entonces entrarían ahí los hermanos. Si no tuviera los hermanos, entonces entran los primos.
Si no tuviera primos, entonces la beneficiaria era la beneficencia pública. Entonces es muy importante de hacer su disposición testamentaria. Es más, el próximo mes, el mes de septiembre, en México se le conoce como el mes del testamento, donde los notarios hacen un precio a casi al 50% del valor del costo del testamento, para que precisamente la población vaya a hacer su última disposición testamentaria, para que no dejen problemas posteriores, porque siempre, si en un testamento llegan a haber problemas, en una sucesión testamentaria pueden ser juicios donde exista una controversia enorme y pueden durar años, muchos años. Entonces sí se sugiere que por salud de todos los familiares, por un buen estado de convivencia entre todos, se lleve a cabo un testamento por parte de cualquier persona que tenga bienes y quiera disponer de cómo van a ser repartidos los mismos después de que abandone este mundo. Vamos ahorita entonces a clasificar cómo se compone la sucesión, tanto en la disposición testamentaria como en la sucesión ad intestato o intestamentaria. La primera sección es, ya se hace la declaratoria de herederos, la designación de albacea, la protesta y el cargo del discernimiento del cargo de albacea, el fiel cumplimiento, ¿verdad? En algunos casos el albacea deberá de garantizar o caucionar su manejo. Ya una vez que están debidamente identificados quiénes son los herederos, los legatarios, el albacea, si hay menores de edad o tiene que haber algún tutor o curador, ya que está todo bien designado, entonces, y la designación del albacea, se concluye esa primera sección. Posteriormente se abre otra segunda sección que se llama de inventarios y avalúos. Los inventarios y avalúos son todos los bienes que forman el acervo hereditario del testador, o en su caso de la persona que se abrió la sucesión intestamentaria a su nombre. Entonces se forma el inventario de todos los bienes. Todos los herederos, a ver si están conformes con ese inventario, o los que tengan conocimiento, pueden aportar datos suficientes para demostrar si hay algún otro bien que sea motivo de inventariarse. Ya hecho el inventario, pues procedemos al avalúo. Se verán de evaluar los bienes, determinar su cuantía para los efectos de los pagos de los impuestos de adquisición de bienes, de inmuebles sobre todo, y en su caso, pues si hay algunas cuentas bancarias o eso, y adquieren flujos de efectivo, pues también se tendrá que pagar el impuesto sobre la renta. Bueno, ya concluido esta segunda sección, vamos a entrar a la tercera sección, que se llama el proyecto de repartición. El proyecto de repartición es, si hay testamento, el testador deberá de haber dicho cómo quiere que se repartan sus bienes. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, yo tengo 3 casas. Una casa se la dejo a mi hija Juanita, la otra casa se la dejo a Lupita, y la otra casa se la dejo a mi hijo Juan. Ahí no hay ningún problema. ¿Por qué? Porque están perfectamente identificados los bienes y quiénes van a ser los herederos. Hay casos, por ejemplo, que se designa como único y universal heredero de todos los bienes a una persona determinada. Eso quiere decir que todos los bienes que eran propiedad del decuyus pasarán a ser propiedad de la persona que está designada como única y universal heredera. También puede recaer en esa persona el cargo de albacea.
¿Por qué? Porque ahí no habría controversia. Ya una vez que está perfectamente identificado cómo se van a repartir los bienes conforme a la disposición testamentaria, y en el caso que no hubiera disposición testamentaria, por ejemplo, que hubiera que es una sucesión ab intestato, primero se van a determinar cuántos hijos tuvo, si tuvo hijos, y cada uno va a heredar en su parte proporcional. Si son 4 hijos, cada uno va a recibir la cuarta parte. Si existe la cónyuge, también va a heredar como un hijo. Si está casado por sociedad conyugal y esos bienes fueron adquiridos durante el matrimonio, la consorte, si es que está casada bajo el régimen de sociedad conyugal, pues a ella le corresponde el 50% y el 50% restante a los demás coherederos. Cuando ya hay disposición testamentaria, de igual manera, si existe una cónyuge supérstite y fue casada por sociedad conyugal y esos bienes fueron adquiridos durante el matrimonio, de igual manera recibirá ese porcentaje del 50%. Entonces, ya hecho el proyecto de repartición, se pasa a la cuarta sección. La cuarta sección es la adjudicación. ¿Qué quiere decir esto? Que todos los bienes que ya quedaron inventariados, que ya quedaron valuados, que ya existe ese proyecto de cuánto le corresponde a cada heredero, que si es un único y universal heredero, pues le corresponderá todo a él, y si no, conforme a lo que se dispuso en el testamento, que es la última voluntad del testador, y que se debe de respetar. Entonces se pasa al proyecto de adjudicación. Ese proyecto de adjudicación es una sentencia donde el juez de lo familiar va a determinar que esas personas tienen derecho a heredar. Se declara procedente la acción de la sucesión promovida y se hace la adjudicación de bienes para que posteriormente se designe a algún notario de su elección para los efectos de los pagos de los impuestos y se eleve a escritura pública esa adjudicación que hicieron los presuntos herederos o el único y universal heredero o los legatarios cuando hubiere algún bien determinado a su favor. Ya una vez que están los autos a disposición del notario, el notario va a retirar los autos del juicio y entonces ya hará su determinación de los pagos de impuestos correspondientes. Pues, amigas y amigos, es un tema muy largo, sobre todo cuando se trata de impugnaciones de testamento. En otra ocasión vamos a hablar sobre, en caso de inconformidad, cuando una persona no está conforme con la disposición testamentaria o existe duda fundada de que el testador no se encontraba en sus facultades físicas o mentales al momento de suscribir el testamento y pueda reclamarse su nulidad para que, en caso de que se llegara a declarar nulo, entre en vigor el testamento anterior. Si no hubo testamento anterior, entonces se habrá de abrir una sucesión intestamentaria. Es un tema muy grande, muy largo, y son temas pues muy controversiales que se tiene que tener, ahora sí que valga la expresión, una conferencia exclusivamente para cada punto de este respecto. Pero pues creo que ha quedado claro, que espero que les haya gustado. Denles like si les gustó, suscríbanse a mi canal, que mucho se los agradeceré, y para cualquier duda o sugerencia, llámenos al teléfono que aparece en su pantalla y con mucho gusto estamos a sus órdenes para servirles. Que estén muy bien. Muchas gracias.